griego y judío, que es una que saliera. ¿Que se veía otra persona o eres el todo, ¿no? Sí, vamos a esperar mañana. No pregunté ayer quién ya está seguro de que se quede. Es que yo pensaba mañana en la partida. ¿Quién no por qué estaban? Ustedes lo dejaron. No, ellos entraron a la clase de la mañana, pero no en la tarde. Pero en la mañana dije, ¿ya es seguro que se quede? Sí. Vamos a esperar mañana a ver qué les dicen. Si no, entonces le agregamos la nota y la. ¿Vas a grabar? En vivo. En vivo en Facebook. Sí, o aquí o como sea. No sé. ¿Dónde sería mejor? Ahí enfrente. ¿O ahí? ¿Sí? Pero creo que así, ¿no? Creo que este es el único que mejor atrás. ¿Cómo? ¿Aquí, verdad? Igual ahí. Ajá. ¿Sí verá? Ahí sí se ve. Sí, ¿no? Se ve la tele No hay manera de que se va como que derecho. Bueno, ahí. para que me conecte el cable HDMI y a ver si alcanza. Creo que están las entradas. Pero yo creo que trepas en una silla. ¿En qué HDMI lo pusiste? Ahí está. Esta no me la llevaba.
Creo que sí. Mañana le pregunto a los doctores derechales y ya te mando una foto. A ver si sale del aula. Si no, le preguntas a la doctora Solana. Yo nomás le pregunto si ya te lo digo algo así. Bueno, ni siquiera la misma aula, Juan dice. Al ratito te mando el link para que se agreguen al grupo de Claudia. Eso creyendo que es como van las cosas, igual regresamos a virtual, pero pues ya seguiríamos trabajando ahí. Bueno, esto ya lo habíamos hablado ayer. El corazón van a ser dos bombas, dos sitios, un auricular y un ventricular. Dijimos que era un sitio. Debbie, ¿qué es un principio? Un número grande de células que se hacen una sola. Un número grande de células que ¿qué? Se hace una sola. Que actúan como una sola. Y porque no se fusionan y se hacen una sola, por ejemplo, como los osteoclastos, que esos sí son células fusionadas que forman una sola, sino estas actúan como una sola. Ok. Ese principio que forman las células permite que el corazón tenga contracciones muy controladas. Esto hace que pueda tener ritmicidad. Esta ritmicidad no sería posible si las células no funcionaran todas al unísono. Si cada una funcionara por su parte, pues entonces no habría una contracción adecuada, como mencionábamos ayer. Entonces, esta ritmicidad cardíaca es una sucesión continua de contracciones cardíacas, ahí arriba, producidas por mecanismos que ya iremos estudiando, en donde las mismas células cardíacas van a transmitir estímulos que van a desencadenar potenciales eléctricos por todo el tejido y se van a contraer rítmicamente. En el músculo cardíaco, en el miocardio, que hablábamos que era la parte más gruesa de la pared cardíaca, vamos a tener tres tipos de músculo. Y no es que sean muy diferentes unos de los, o sea, el músculo auricular no es que sea tan diferente del músculo ventricular, pero actúan de manera separada, por eso se separan. Los que sí son diferentes son las células musculares especializadas que forman el sistema de excitación y conducción cardíacas. Tienen características tanto estructurales como fisiológicas diferentes a las células musculares tanto auriculares como ventriculares. ¿Cuántos de sus compañeros se quedaron en fisión? ¿Qué? ¿No saben? Pues ¿Cómo cuántos? pasamos como 6. ¿Por qué son tantos? Entonces aquí.
somos como, ajá, como 6 de nuestro Venimos grupo. ahorita como 6, pero faltan los que... Los de línea. Ajá. ¿Y los demás de qué grupo son o qué? No sabemos. ¿O son los que habían reprobado y recusaron ya? Ajá, sí. Ah. ¿Y cuántos eran en el grupo? En el grupo éramos 35. No manches, que me quitó mi lugar de reprobadora máxima. Este semestre me reivindico. Pero con los de primero. No, yo, reprobaron en mi grupo como 6. No, es que sí éramos 35 al mero inicio, pero a lo largo se fueron. fueron por el Como resto. 24, 20. Pero por reprobar, ¿no? ¿Y regulares? Regulares ya nada más somos 8. Regulares. No me puede ir más. Fue por milésima. Casi. O sea, sí, es que ahorita me estaban diciendo que quieren entrar a Fisio 2. Pero pues yo no le veo el caso de que entren a Fisio 2 si van a recursar Fisio 1. Es que, por ejemplo, hay algunos casos en donde nada más no entregaron una tarea y les bajó 3 puntos en el examen y les anuló todos sus trabajos de todo lo que llevaron. Entonces reprobaron por milésima. Tienen 6.95, 6.97. Si por no entregar una tarea, te decía un punto medio a la calificación final. ¿Por qué no se quejaron? Porque no se dejó. Uno se enojó mucho. Sí, eran. Seguramente que yo voy a hacer así ya, porque conmigo me meten cartas, me piden revisiones en la dirección, me mandan llamadas. Y por menos. O sea, yo no voy a tocar así porque no me hagan nada. ¿Eso qué? Si los está, digo, ustedes no, pero si los reprobé justamente, yo se hubiera metido una carta. Dijimos, pero para no hacerlo bien. De todas maneras, no iban a juntar con ellos, ¿cuál es el problema? Digo yo, cuando la vas a tener en segundo, pues si lo que ya mueres. Este es el que ayer estábamos hablando de los componentes de la pared cardíaca. A veces se confunden mucho con la parte de que el epicardio es parte de la pared y el pericardio no. Ayer eso es lo que les estaba yo explicando, pero no teníamos imagen. Esta parte, este es el recubrimiento interno del corazón. ¿Sí se ve el curso? Sí. Este es el recubrimiento interno, este. Este es el endotelio. Se describe como células poligonales aplanadas que recubren el interior de las cavidades cardíacas. Obviamente es el que tiene contacto con la sangre. Luego, ¿qué característica tienen los epitelios? Díganme características de epitelios. Avasculares. ¿De dónde se nutren? Del pequeño desayuno. ¿De dónde? Del tejido conectivo subyacente. ¿Qué tipo de tejido conectivo debe ser? Laxo. Abajo del epitelio entonces tengo una capita de tejido conectivo. Aquí está señalada. Estas dos forman parte o forman al endocardio. Luego viene el miocardio, que está todo esto. Si se fijan, es la más gruesa. Es desde aquí hasta acá. Descansa sobre una delgada capa de tejido conectivo y luego viene la parte final de la pared, que es el epicardio. Este que está aquí delgadito, de tejido conectivo, les dije, de epitelio plano simple, de mesotelio. Este delgadito es el epicardio, que es el pericardio visceral. Este es el que forma parte de la pared cardíaca. Luego hay un pequeño espacio y entonces ya está el pericardio parietal. Ese pericardio parietal toma la bolsa donde está el corazón
y ese líquido que tienen entre los dos, que realmente no es un espacio real sino potencial, sirve para que el corazón cuando se contrae no friccione y no roce. Entonces esas son las partes de la pared cardíaca, donde el músculo es el que tiene el mayor espesor. Ahora, la célula muscular cardíaca que ayer la dibujábamos era... Ay, tengo algo atorado, ¿no? No me lo puedo quitar. Son bifurcadas. Algunas pueden tener dos núcleos, pero la mayoría tiene uno nada más. Ubicada en la parte como más gruesa de la fibra. Ahí. Pero de todos modos solo hay uno. Si recuerdan la estructura de la célula muscular esquelética, tiene unos túbulos T rodeados de dos retículos de contacto, que son parte del retículo sarcoplásmico, y forman lo que se denominan tríadas. Estas tríadas sirven para comunicar lo que está sucediendo afuera de la membrana con el interior de la célula y ayudar a estimular el retículo sarcoplásmico para que libere el calcio. La misma función hace en el músculo cardíaco, pero aquí no se forman tríadas. ¿Aquí qué se forman? Diadas. Porque el retículo no está tan desarrollado como el del músculo esquelético. El del músculo esquelético es el más grandote. Si se fijan aquí, los sarcotúbulos, que son estos amarillitos, están mucho más separados que en una célula muscular esquelética. Y no están como rodeando de los dos lados al túbulo T o túbulo transverso, que es este, que es una invaginación de la membrana. Entonces, aquí se forman solamente como cisternas terminales y se les llama diadas. Esa es como la diferencia más importante entre los dos músculos, y es porque el retículo en este es mucho más pequeño que en el esquelético. En cuanto a la distribución de la sarcómera, esa sí es igualita, la que dibujábamos ayer. En eso no quiero dudar, sí lo acabé de explicar eso, ¿no? ¿De dónde aprendí la mente? ¿Del ciclo que es la glucosa? ¿Mande? Era del ciclo que es Ajá. ¿De eso no quedó duda? Ok. El mecanismo de contracción, que ya también repasamos, es igualito en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco, solo cambia un poco la estructura. Sin embargo, en cuanto a esta estructura de sarcómera y mecanismo de contracción, es lo mismo. Déjenme poner un esquema del músculo. Bueno, antes, otra de la presentación. Esta es la muestra histológica del músculo cardíaco. Si se fijan, no se puede ver en todos lados dónde está la bifurcación de la célula porque están totalmente interdigitadas. Aquí se alcanza a ver una, por ejemplo acá. Ahí. Fíjense cómo aquí se ve como que la piernita separada y aquí viene la otra y aquí hay un espacio. Pero hay lugares, por ejemplo aquí, donde no se ve dónde están las dos piernitas porque están totalmente como bien unidas. Y estos, son los famosos discos intercalares, que fue lo último que mencionamos ayer. Este es un corte transversal y este es el corte longitudinal. Y aquí se ven los discos intercalares. Este tejido blanquito que está entre las células es tejido conectivo. Aquí no está tan delimitado como el músculo esquelético que tiene endomicio, perimicio y epimicio, pero sí tiene tejido conectivo manteniendo unidas a las células musculares cardíacas. Allá arriba en ese recuadrito es un poquito más de aumento, aquí de hecho se alcanza a ver un poquito, y allá se ven las estrías. Si se fijan se ven como pequeñas líneas delgaditas que atraviesan las células, esas son las estrías
dadas por la acomodación de los filamentos de las sarcómeros. Este es como la célula, obviamente es un dibujo para que se vean bien las partes. Y ahí está la bifurcación de las células. Y estas líneas, como el zigzag, son los discos intercalares. Estas. Y aquí está separado. Esta célula está unida con esta mediante el disco intercalar. Ayer les hablaba yo de las uniones celulares que tenemos y que todos pusieron cara de 4, como si nunca lo hubieran visto. O no sé si no lo vieron. ¿No? Es que luego yo ya no sé si creerlo, porque luego yo Cuando vieron epitelios en histón, supongo que vieron epitelios simples y epitelios estratificados. ¿Y dónde está cada uno de esos tipos de epitelio? ¿No? Las características más importantes de los epitelios simples y la diferencia que tienen con los estratificados, que básicamente es el número de capas de células. Un epitelio estratificado tiene casi las mismas funciones que un simple, pero si tengo más capas de células, la absorción y el transporte pues será más difícil. En cambio, la protección será mejor. El epitelio que tengo en la piel es estratificado porque me tiene que proteger. En cambio, el que tengo en el intestino es simple porque tiene que haber absorción. Ahora, la otra característica de los epitelios, aparte de que son avasculares, es que sus células están como muy juntas unas a otras. No están como las del tejido óseo, por ejemplo, que por acá está el osteoblasto y hasta acá está el orto, y todas separadas. Aquí casi no hay matriz extracelular. Las células están juntas una con la otra. Y a la célula se le describen varias regiones. ¿Qué regiones se le describen a una célula? Exacto. Basal, apical y lateral. A esto se le llama polarización. Miguel, dime especializaciones del lado apical de las células. Dime ejemplos. ¿Qué? Sería ejemplo de alguna célula. Ejemplo de alguna especialización de la parte apical de las células. Sería como en la No. Cilios. Cilios, ¿qué más? Vellosidades y microvellosidades. Ahora, especializaciones de la parte lateral. Con otras células. Como ejemplos. En la piel los queratinocitos están unidos más. No, ejemplos de uniones. Otra. ¿Cómo? Otra. ¿Cómo se clasifican esas uniones? Esas son especializaciones de la membrana lateral de las células. Y son sumamente importantes en los epitelios, pero no solamente están ahí, están en otros tejidos, como el muscular, por ejemplo. Y estas especializaciones que me acaban de decir, la célula Cruden, la célula Ares, los uniones GAP, se clasifican en 3 tipos. ¿Cuáles son esos tipos? ¿Cómo? No, esos son los epitelios.
uniones oclusivas o estrechas, uniones adherentes o de anclaje, y uniones de contacto o comunicantes. En estas, ¿quién pertenece? Simple. Las sonulocludens. No. En las uniones adherentes, ¿quién pertenece? Los de linfoma. ¿Qué más? Los que Sonulocludens. ¿Cuál más? ¿Qué más? La fase adherens. Y en las uniones comunicantes, la ciudad. las uniones gamma. ¿Para qué sirven las uniones estrechas? Para que funcionen como barrera. Para formar barrera. ¿Dónde encuentro sonulocludens? La parte más superior de la pared. En la parte yuxtapical de las células. ¿Y en qué tejido encuentro sonulocludens? Digamos una filtración Dime el ejemplo. de la barrera. Digo, ¿dónde está la sonulocludens ahí? Con ese criterio de Ustedes se complican solos. Quiero que se me salga lo que hay en el intestino, lo que hay en el estómago. Ahí tengo sonulocludens. En el epitelio cilíndrico simple del estómago tengo sonulocludens. Y aquí tengo la luz del estómago. Y aquí está el epitelio cilíndrico simple del estómago. Aquí tengo ácido clorhídrico. Aquí está la sonulocludens porque no quiero que el ácido clorhídrico se vaya a pasar acá y queme todo lo que está abajo. Quiero que se me salga la sangre de los vasos. Entre las células endoteliales de los vasos hay sonulocludens, a pesar de que son células planas. También en la piel, No. ¿no? Si tú te echas una medicina aquí, ¿no se absorbe? Ah, depende también, ¿no? ¿De qué? De las características del líquido. No. Si tú te embarras una pomada con esteroides, ¿se absorbe? No. Se absorbe. Pues no hay sonulocludens. La piel es una barrera, la piel en general, pero el epitelio tiene función de absorción. Ahí no hay sonulocludens. ¿Qué función tienen las uniones adherentes o de anclaje? Esto se los estoy repasando, no tranquilo, porque no me gusta estarme regresando a esto, sino porque lo necesitan entender para que lo que les voy a decir del corazón.
¿Para qué sirven las uniones adherentes o anclaje? Más que nada para unirse pero sí permite. ¿Pero qué? Sí permite. De hecho, la sonulocludens, que también se llama unión hermética, no es 100% hermética. Sí deja pasar, pero obviamente mucho menos que una unión adherente. Estas sirven para aportar fuerza mecánica. Estas no sirven como barrera, sirven para que las células resistan fuerza para separarlas y no se separen. Y las uniones comunicantes, como su nombre lo dice, ¿para qué sirven? ¿Para qué comunican? Para la difusión. Es que ahí sería sinapsis, pero que también es otro ejemplo de unión comunicante, pero pues nada más está en las neuronas. Pero las uniones GAP, ¿para qué sirven? Para la difusión rápida de iones de una célula a otra. Entonces, si tú ves a la célula con otra célula acá, tú no puedes poner a la sonulocludens en todo esto porque entonces le bloqueas a la célula un espacio de intercambio. Si tú quieres barrera, entonces la sonulocludens solamente está aquí, en la zona yuxtapical. Pero si aparte necesitas que esas células no se despeguen, aquí le pones un desmosoma. Porque el desmosoma es para fuerza mecánica. Y aquí arriba le pones, este se ve, este es más, aquí le pones célula adherens y luego le pones el desmosoma que se ve como un puntito. El desmosoma también se llama mácula adherens. Si tengo una sonulocludens, una célula adherens y un desmosoma, ¿eso cómo se llama? Pues estoy hablando como chino que japonés. O si lo vieron ustedes, no. Tú dime, me parece que no. No lo. A esto se le llama complejo de unión. No todos los tejidos lo presentan, solamente algunos, como por ejemplo en el intestino sí encuentro complejos de unión. En la piel no, porque ahí no tengo sonulocludens. Pero cuando se presentan esas tres, en ese orden se le llama complejo de unión. Algo importante de las uniones GAP es que es el único tipo de unión celular que permite el acoplamiento eléctrico entre las células. Entonces, ¿la voy a encontrar en el corazón? Sí, porque las células necesitan acoplarse eléctricamente para funcionar como una sola. Los discos intercalares, si se fijan ahí no están, porque no son otro tipo de unión como estas que están clasificadas dependiendo de la fuerza con la que unen a las células. Más que la fuerza, la distancia que hay entre membrana y membrana. La sonulocludens casi pega las dos membranas. Las uniones adherentes están más separaditas y las uniones GAP están separadas. Digo, no así, ¿verdad? Pero más. El disco intercalar tiene que unir a las células tanto mecánicamente como eléctricamente. Entonces va a reunir tres tipos de unión. Yo quiero que mis células se despeguen, las del corazón. No. Hay unas uniones que, así está la razón. Tienen hagan de cuenta, está esta célula y aquí está otra célula.
Y en la membrana tengo proteínas integrales, que son las que atraviesan la membrana de lado a lado. Y de este lado tiene sus proteínas integrales, en los dos, que atraviesan de lado a lado la membrana. De ahí se une otra proteína, y esa proteína se une con la del otro lado, y aquí se forma una unión. Y luego de este lado está unida con el citoesqueleto. Entonces, la unión que hacen estos tipos de especialización no nada más es la membrana. La célula está agarrada desde el citoesqueleto. Y les voy a decir por qué es importante esto. Déjenme sacar las imágenes de eso. Todo el pizarrón. Miren, estas uniones esta es una membrana celular, estas dos rayitas, y esta es la otra, y este es el citoplasma de las dos células. Obviamente aquí está muy exagerado el espacio, pero fíjense que de los dos lados tenemos proteínas integrales y aparte otras que se unen y entonces ya unen a la célula con la otra, pero desde el citoesqueleto. Todas esas proteínas se llaman moléculas de adhesión celular. Entonces, por ejemplo aquí, en el desmosoma, este es el espacio intercelular, o sea, es la matriz extracelular. Esta es una membrana y esta es la otra membrana. Y hablo del desmosoma porque en el disco intercalar tengo desmosomas. Estas son las proteínas integrales que están atravesando la membrana de lado a lado. Aquí tenemos las de esta célula. Y aquí, pues ahí está otra vez el desmosoma. Aquí tengo unas proteínas que se llaman caderinas. Está una de un lado y la otra del otro. Y entonces se agarran y ya juntan a las dos células. La cosa con estas caderinas es que para poderse unir necesitan que ahí en medio se ponga calcio. Si no hay calcio, se separan. En esta parte de aquí en medio, aquí, tiene que haber calcio. Todas las que pertenecen a ese tipo necesitan calcio. Miren, aquí hay otro tipo de caderina. Esta bolita morada es el calcio. Si el calcio no está, esto se separa y obviamente las dos células se separan. Cada tipo de unión celular tiene un tipo de proteína de unión. Hay unas que utilizan caderinas, hay otras que no. Pero en el caso del desmosoma, sí utiliza calcio. Entonces, el calcio, pues todos sabemos que es muy importante para la contracción muscular. Pero si el calcio baja, aparte de que mis músculos no se van a poder contraer, las células del corazón se van a empezar a separar. Y entonces eso, aparte de que va a alterar la contracción, pues tampoco va a ser tan efectiva porque las células se van a empezar a separar y no van a actuar todas al mismo tiempo. Entonces,
que es lo mismo que la célula adherens, nada más que más larga. Y está en la parte de las piernitas de las células. Entonces, todo esto, la célula está junto con la otra. En esta parte de la colita vamos a tener a los desmosomas, que se ven como puntitos, y son los que utilizan cadeninas. Entonces, tiene que haber calcio para que la célula esté junta. Ahora, el desmosoma y la fascia adherens aportan fuerza mecánica, para que en cada contracción las células no se separen. Y después de esas dos vamos a tener las uniones GAP. Esas son las que van a conectar eléctricamente a las células para que pase el estímulo de una a la otra y todas se contraigan al mismo tiempo. Esas tres tipos de unión celular son las que forman al disco intercalar. No sé si cuando describieron músculo cardíaco tuvieron que haber descrito a los discos intercalares y se les describe una zona lateral y una zona vertical. Esa zona lateral va a tener a la fascia adherens y en la zona que está vertical va a tener al desmosoma y a la unión GAP, que aquí están. Vamos a tener estímulos eléctricos que se originan en el sistema de conducción del corazón, en el nodo sinusal, que ya después explicaremos, y el disco intercalar le va a dar tanto unión mecánica como unión eléctrica. Ahí está el desmosoma, aquí falta por ejemplo la fascia adherens, creo que acá sí está. La fascia adherens, la mácula adherens o desmosoma y las uniones de hendidura. Estas dos no dejan que las células se despeguen y esta las conecta eléctricamente. Entonces, fíjense, aquí tengo una zona así alargada donde está la fascia adherens y luego en la zona vertical que es esta tengo a la unión GAP y al desmosoma o mácula adherens. Yo creo que acá se ve mejor, miren. En esta parte larga tengo a la fascia adherens y aquí tengo a los desmosomas y a las uniones GAP, estas. Entonces, el músculo cardíaco tiene estas uniones, pero también es importante saber que se necesita calcio no nada más para la contracción, sino para que la contracción sea efectiva al todas las células contraerse al mismo tiempo. ¿Ya le puedo cambiar? Bueno. Ayer también hablábamos del potencial de acción. Ya hicimos la grafiquita. Ahorita les voy a poner una imagen. Los valores de potencial de acción como tal, siempre se tienen que fijar si el libro les está hablando del potencial de membrana en reposo o en este caso el potencial de acción, que es cuando la célula ya está excitada. Más o menos, y les digo que es en la 13ª edición del Guyton, porque en la 14 creo que cambiaron algunos valores. El potencial de acción de una fibra muscular ventricular es de 105 milivolts. Hablando de esto de que luego los valores cambian de versión a versión de los libros, luego les angustia mucho que en el examen cuál voy a poner. Por lo regular yo siempre trato de que la respuesta venga en cualquier libro que ustedes lean. Entonces, si yo veo que varía de una edición a la otra del Guyton en 5 milivolts, voy a poner un valor que englobe a las dos, un rango. Por ejemplo, les pondría el valor
del potencial de acción del músculo ventricular es, y en una opción a lo mejor pongo de 105 a 107, o sea, abarcando los rangos. Así es que por ese lado no se preocupen. Si yo no hago el examen y alguien lo hace y hay